Bueno, buenas tardes. Vamos a tener nuestra clase y continuar con el libro de Daniel. Estamos viendo lo que es local, se convierte en universal o mundial y entonces vamos a ver la parte 2. Saben que Daniel también, hablando del personaje de Daniel, también es una figura de lo que es el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque así como Daniel fue liberado, eh, también el pueblo de Israel, pero espiritual, será liberado. Entonces, Daniel es una figura, así como Abraham, Isaac, Jacob son figuras para representar también al pueblo de Dios. Lo mismo sucede con Daniel. Después de pasar una noche de suprema confianza en Dios, Daniel fue liberado de su peligro. Similarmente, el Israel espiritual, el mundial, después de haber sido hundido en un periodo de aflicción y de angustia y necesitando implícita confianza en su Dios, será liberado durante la sexta plaga. Entonces, eh, es un símbolo, una figura, el personaje de Daniel para el pueblo de Dios. De paso, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Entonces, vean que el Israel espiritual, hablando de los fieles de Dios en todo el mundo, pasará por una experiencia paralela, conocida como el tiempo de angustia de Jacob, en Daniel 12:1 y en Jeremías 30. Quiero decirles que cuando ustedes escuchen la palabra tiempo de angustia de Daniel 12:1, tiempo de angustia de Jacob, eh, que también se menciona ahí, y el linaje de Job también lo menciona, o lo que es la gran tribulación, depende del contexto, pero esas tres expresiones se utilizan para hablar de la gran tribulación por la que va a pasar el pueblo de Dios, o sea, los 144,000 o la gran multitud o los sellados. Entonces, Elena G. de Guay va a emplear también los mismos términos: tiempo de angustia, tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación. Depende del contexto donde ella esté. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la gran tribulación de Lucas 21, y que en esa tribulación los días serán acortados, pues el contexto es que se está refiriendo a los 1260 años, eh, esa gran tribulación. Pero si estamos nosotros en Daniel 12:1 y habla del tiempo de angustia, cual nunca ha habido, pues se está refiriendo al tiempo de angustia de, por el que van a pasar los sellados, o lo que se conoce como la gran tribulación en Apocalipsis. Entonces, todo va a depender el contexto. Entonces, miren lo que dice primeros escritos. Elena G. de White dice: se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual les hizo clamar de día y de noche por libramiento. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, todos los santos clamaron con angustia de espíritu y fueron librados por la voz de Dios. Aquí es donde, y lo quise dejar a propósito aquí, esta palabra, porque por ejemplo, eh, acuérdense que esta cita está en inglés, pero aquí ya la tenemos traducida en español. Entonces, cuando dice, entonces todos los santos clamaron con angustia de espíritu,
Realmente la traducción correcta sería con angustia de su vida o de su mente, así, y fueron librados por la voz de Dios. Pero entiéndase que cuando alguien en español traduce, así como lo tenemos nosotros, espíritu, clamaron con angustia de espíritu, pues no se está refiriendo a ningún fantasma ni algo que no se pueda ver, se está refiriendo a la persona o a la mente de esa persona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le llama eso que sucede cuando son librados? El linaje de Juan le llama el tiempo de angustia de Jacob, o Daniel 12:1, el tiempo de angustia. Entonces, vamos a ver, ya hemos visto, pero vamos a profundizar un poco más en lo que es la Babilonia espiritual. Recuerden ustedes que Daniel 7 comienza con la Babilonia literal. En Daniel 7, acuérdense ustedes que Daniel, así como utiliza el principio de la repetición y ampliación, utiliza también el principio de lo que es literal, pasa a lo que es simbólico o espiritual. Entonces, Daniel 7 comienza con la Babilonia literal. Eh, Muchos se confunden, pero no deberían de confundirse con Daniel 2 y 7, porque en Daniel 2 a Babilonia se le representa con un metal, el oro. Pero en Daniel 7 a Babilonia se le representa con eh, una bestia, el león. Entonces, muchos, cuando no tienen el principio de la repetición y ampliación, muchos dicen, bueno, ¿quién es esta bestia que sube del mar ahí en Daniel capítulo 7? ¿O quiénes son esas cuatro bestias? Son los mismos poderes de Daniel 2, solo que va a repetir y ampliar. En Daniel 8 aparece, bueno, en Daniel 8 ya no aparece Babilonia, pero en Daniel, en Daniel 2 y 7 sí, pero en Daniel 8 empieza con los medos y los persas y de ahí continúa con Grecia. Entonces, en Daniel 8 muchos dicen, ¿y quién es el carnero o el macho cabrío? Si no se estudia el libro con lo que es la repetición y ampliación y con el método continuo, ¿qué quiere decir el método continuo? Que si yo quiero estudiar Daniel 8, no tengo que ir directamente a Daniel 8, yo tengo que ir directamente a Daniel 2, luego Daniel 7 y luego Daniel 8. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, ¿y cuáles son esas cuatro bestias que suben del mar? ¿Y quiénes son ese el carnero y el macho cabrío? Esas cuatro bestias que suben del mar, la primera que es león, es Babilonia. Luego viene el oso, los medos y los persas. Y allá en Daniel 8 es el macho cabrío y el carnero, medos y persas y Grecia. Entonces, es cuestión de que se estudie continuamente. Es un error de alguien que enseña profecía o que le gusta la profecía, decir, vamos a estudiar Daniel 7 sin haber estudiado Daniel 2, o vamos a estudiar Daniel 8 sin haber estudiado Daniel 2 y 7. Y mucho peor, vamos a ir a Daniel 11, rey del norte y el rey del sur, sin haber pasado por Daniel 2, 7, 8, 9, 10. Es un error o un suicidio académico, bíblico. ¿Por qué? Porque la misma Biblia y el Espíritu Profecía nos están diciendo que esas son profecías continuas, es una cadena profética. Entonces, como es una cadena profética y son continuas, con algo que nosotros malinterpretemos en Daniel 2, vamos a malinterpretarlo en todo el libro eh, de Daniel. Por eso para mí es importante estas clases. Entonces, Satanás condujo a este cuerno pequeño
para que le haga guerra a los santos durante la Edad Media. Acuérdense que Daniel 7 comienza con Babilonia literal y pasa hacia la Babilonia espiritual. Y en la Babilonia espiritual también se le conoce como el cuerno pequeño. Ahora, aquí también es donde muchas personas se confunden. ¿Por qué razón? Porque en Daniel 7, el cuerno pequeño, bueno, no podemos decir, el cuerno pequeño es Roma papal. Y entonces muchos dicen, bueno, o es Roma o es Babilonia. Ahí va la respuesta. Si estamos hablando nosotros de la Babilonia espiritual, el cuerno pequeño también es Babilonia. ¿Por qué? Porque es otro símbolo que se le da a el cuerno pequeño en el libro de Apocalipsis. También se le da el símbolo de la bestia que sube del mar. Acuérdense ustedes que una nación como es Babilonia o Roma puede estar representado por más de un símbolo. O es como, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Daniel 11 y nos encontramos con que en Daniel 11 el rey del norte primero tiene un aspecto literal. Seleuco en Babilonia y Ptolomeo en Egipto. Y entonces la pregunta es, bueno, a ver, hay que definirse, o el rey del norte es Roma o es Grecia. Bueno, si estamos nosotros en el aspecto literal, sigue siendo Grecia. Pero si nosotros estamos ya en el aspecto simbólico o espiritual, acuérdense que el aspecto simbólico espiritual no es que deje de ser literal la Roma imperial o la Roma papal, no. Literal quiere decir que existieron, pero grábense en su mente que se le llama espiritual y simbólico a la figura que se utiliza para esa nación. Entonces, en la profecía sí juega con los símbolos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en Daniel 7, la Babilonia literal pasa hacia la espiritual y es conducida por el cuerno pequeño. Ah, bueno, en Daniel 7 aparece el cuerno pequeño y ya sabemos que es Roma papal. Pero si nosotros nos vamos a el conflicto de los siglos o nos vamos al libro de Apocalipsis, la Gran Babilonia es representada también por la Roma papal y la Roma escatológica. Entonces, ese es el juego que hacen. Ahora, ¿cómo vamos a saber la definición? Depende del contexto. Siempre yo se los he dicho, depende del contexto. Y lo mismo pasa con Elena G. de White. De paso, ahorita ahí adelantito tengo una cita de Elena G. de White que puede confundir a muchos, pero es lo mismo. Con Elena G. de White se hace lo mismo que la Biblia, depende del contexto. Entonces, Satanás condujo a este cuerno pequeño para que le haga la guerra a los santos durante la Edad Media. Ya todos sabemos que el cuerno pequeño es Roma papal, pero también se le conoce como la Babilonia espiritual o la ramera o la gran Babilonia la grande. Entonces, la fase final de la guerra, la controversia entre Cristo y Satanás, está en Apocalipsis 12:17. De paso, ahí en Apocalipsis 12:17, la Roma escatológica aparece con el símbolo del dragón. Y si estás en Apocalipsis 12:3, el dragón es Roma imperial. Y si estamos en Apocalipsis 12:14, donde habla de la serpiente, que es el mismo que el dragón, la serpiente es Roma papal. Todo depende del contexto. Nosotros no podemos ir al libro de Apocalipsis 12 y a ver, aquí en el 12:3 el dragón persigue a la mujer. Ah, es Satanás, listo, y me cierro, mi mente ya se bloquea y la Biblia dice en el 12:7 y 9 que el dragón es Satanás, la serpiente antigua. Sí, acuérdense que un símbolo puede tener más de un significado. En el 12:3 representa eh, a Roma imperial, pero también representa a Satanás, porque Satanás es quien está detrás y eso lo vamos a ver más adelante, que Satanás es quien está detrás de estos imperios. Entonces,
No me puedo cerrar yo y decir, pero en el 12 y 14 la serpiente que persigue a la mujer ya no es Roma, sigue siendo Roma, pero en su etapa de papal, del 538 a 1798. Entonces, en el 17 ya no es ni la imperial ni la papal, sino que Roma escatológica, el dragón. Entonces, todo va a depender del contexto. Así que esto es muy, muy importante. Entonces, miren lo que dice el conflicto de los siglos. Este compromiso entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Entonces, lo mismo pasa con Elena G. de White, que ella a, a una nación o a un sistema le da los diferentes nombres que le da la Biblia. Por ejemplo, aquí el paganismo, el Estado, la iglesia, cuando se unen, el resultado es, dice, el hombre de pecado. Bueno, y no que es el papado, es lo mismo. Cuando Elena G. de Guay está hablando del papado, la unión del Estado con la Iglesia, ella se está refiriendo a el hombre de pecado, a la bestia que sube del mar, en Apocalipsis 13, a los gentiles en Apocalipsis 11, porque los gentiles es Roma papal, al hombre de pecado, al inicuo, a todo, al anticristo. Entonces, tenemos que ser de mente abierta y saber interpretar, porque de repente en la profecía nos cerramos y entonces decimos, pero entonces si la unión del Estado con la Iglesia da como resultado el papado, entonces hubo un papado en Babilonia. Hubo otro papado eh, eh, Grecia, hubo otro papado en Medo-Persa. Y en todas partes del mundo donde se une el Estado con la Iglesia es el papado. No. ¿Por qué? Porque Elena G. de White a la unión del Estado con la Iglesia solamente le está llamando al periodo que sucedió en la historia universal, en la historia bíblica, del 538 a 1798. En Babilonia hubo una mezcla del Estado con la Iglesia, sí, pero Elena G. de White ni la Biblia le llama papado. ¿Cómo sabemos? Porque en Daniel 2, la mezcla del hierro, la mezcla del hierro con lo que es el barro, barro cocido del alfarero, ocurre en el hierro, ocurre en los pies. ¿Qué está diciendo eso? Que ahí es donde se va a dar la mezcla. No ocurre ni en el oro, ni en la plata, ni en el bronce, ocurre en el hierro. Entonces, aunque en Babilonia se unió el Estado y la Iglesia, el linaje de White a esa unión no le llaman papado. En Grecia se unió el Estado y la Iglesia para perseguir a Israel, sí, pero no le llama papado. En Medo-Persa se unió la Iglesia con la Iglesia con el Estado para perseguir a Israel, sí, pero no le llaman papado. Ella solamente le llama papado a lo que sucedió del 538 a 1798. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos en esas interpretaciones. Entonces, hablando del desarrollo del hombre en pecado,
predicho en la profecía como oponente y usurpador de Dios. Esa gigantesca forma de religión falsa es una obra maestra del poder de Satanás. ¿Quién está detrás de Satanás, detrás del papado? Satanás. ¿Quién estaba detrás de la Roma imperial y de todos los imperios que persiguieron al pueblo? Satanás. Monumento de sus esfuerzos por sentarse en el trono para gobernar la tierra conforme a su voluntad. Por eso es que el papado quiere el dominio, porque es impulsado por Satanás. Entonces, miren, aquí está, otra vez. Aquí sí, el linaje de White utiliza el término papado. Acuérdense, unión del Estado con la Iglesia, pero no en todos lados donde se une el Estado con la Iglesia, solamente del 538 a 1798. Entonces, y muchos pueden decir, ay, ¿por qué solo dices, por qué, pastor, solo ocurre en ese periodo? Ah, porque la profecía sí lo dice. La profecía no dice que se mezcló el oro con barro cocido del alfarero, ni el bronce con barro cocido del alfarero, ni la plata. Dice el hierro con el barro cocido del alfarero. Ahí es donde se da esa unión. Entonces, el papado se presenta en la profecía como el cuerno pequeño. Bueno, pues no que el papado es el hombre de pecado, es lo mismo, pero es otro símbolo que se utiliza para el papado o para la Roma papal. El cuerno pequeño también. Entonces, hacía guerra contra los santos y los vencía durante más de 1000 años. Los seguidores de Cristo sufrieron persecución. Millones de fieles testigos fueron muertos. Eso fue en la Edad Media. Acuérdense que estamos hablando de la Babilonia espiritual, pero la Babilonia espiritual también se le presenta con el cuerno pequeño, hombre de pecado, bestia que sube del mar, los gentiles. ¿Ok? Entonces, todo esto pareciera que no va a ayudar cuando ustedes interpreten profecía, pero les va a abrir demasiado el entendimiento para poder comprender. Entonces, Daniel 7 inicia con Babilonia literal, el león, y luego avanza progresivamente por medos y persas, Grecia y Roma. ¿Ok? Es lo que nosotros tenemos. Ahora, recuerden ustedes, así lo está presentando Daniel 2. Por eso la clave es Daniel 2. Y lo mismo que presenta Daniel 2 lo va a presentar Daniel 7. En Daniel 2, Roma tiene 4 periodos. ¿Y de dónde saca, pastor, que Roma tiene 4 periodos? Si el hierro en las piernas es Roma y el hierro continúa en los pies, pues el hierro ahí va a ser Roma también. No puede ser otra, no le puedes cambiar tú a otra nación, porque la misma Biblia te está diciendo el hierro es Roma. En las piernas, en los pies, con los dedos, que son 10 dedos, y mezclado con barro cocido del alfarero y luego desmenuzado. Por eso es que decimos que tiene 4 periodos. No nada más es de que, a ver, dime aquí en Apocalipsis 13 esta bestia que sube del mar, ¿quién es? Ah, es Roma. Esa es una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque Roma tuvo 4 periodos. Bueno, ¿qué Roma? ¿Imperial, dividida, papal o escatológica? La que sube del mar. No puede ser la Roma imperial, porque la Roma imperial fue del 168 al 476. Tampoco puede ser la Roma dividida, porque fue el periodo de las 10 tribus bárbaras, en que debilitan al imperio romano y lo dividen. De paso, no eran 10 tribus que existían, eran más de 10, pero el 10 indica cualidad, universalidad. Entonces, tampoco esa bestia que sube del mar es Roma dividida. Ah, dice que le dan autoridad 42 meses y 42 meses en profecía son 1260 años y dice que el cuerno pequeño tuvo dominio por 1260 años en Daniel 7 y luego dice que en Apocalipsis 11 los gentiles persiguieron a Jerusalén, al pueblo de Dios, 42 meses. Y también Apocalipsis 12, 14 dice que la serpiente persiguió a la mujer por 1260 años.
Y en Daniel 11 el rey del norte, en el 40a, porque el versículo 40 tiene A y B, en el 40a dice que el rey del norte fue acorneado, lo hirieron. ¿Quién? El rey del sur. Y Daniel 11 utiliza la expresión et Ketz, que significa en el tiempo del fin. Ah, ok. Y esa expresión en el tiempo del fin siempre es 1798. Entonces, si el cuerno pequeño gobernó 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo, y los gentiles en Apocalipsis 11 persiguieron 1260 años, 42 meses, y la serpiente persigue a la mujer 1260 días, que son 1260 años, y a la bestia que sube del mar se le da autoridad 42 meses en el Apocalipsis 13, y eso es del 538 a 1798. Ya está. Esa bestia que sube del mar es Roma papal. Fácil. Pero no nos podemos cerrar a que Roma no tuvo diferentes periodos, los tuvo. Claro, en la Biblia no se le conoce como Roma imperial, Roma dividida, Roma papal y Roma escatológica, no. En la Biblia se le conoce como el hierro en las piernas y en teología, hierro, Roma imperial. En la Biblia el hierro en los pies, en los dedos, y en teología Roma dividida. En la Biblia el hierro mezclado con barro cocido del alfarero, y en teología Roma papal. Y en la Biblia hierro desmenuzado, destruido, y entonces en teología Roma escatológica o Roma papal después de que se le sane la herida. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Roma tuvo esos cuatro periodos, ¿ok? Y Elena G. de White también así lo plantea. Entonces, culmina la Babilonia espiritual representada por el cuerno pequeño, que sería la Roma papal. Empezó con la literal, se va a la Babilonia espiritual y es representada por el cuerno pequeño, que sería la Roma papal. Ah, entonces el cuerno pequeño es Roma papal y Babilonia espiritual. Literalmente no, pero en símbolo sí. El Babilonia espiritual es otro símbolo que se utiliza para la Roma papal. Entonces hay que saber distinguir también entre lo espiritual y lo literal. Este poder no actúa solo, Satanás lo utiliza como instrumento a la Roma papal. Su obra central fue hacer guerra contra los santos durante la Edad Media, exactamente como dice Daniel 7, 21 y 25. Entonces, eso es lo que se menciona de el cuerno pequeño, la Babilonia espiritual. Ahora, el G. White identifica sin ambigüedades lo que es el cuerno pequeño. Al cuerno pequeño ella le llama el papado, y ya vimos citas. Al poder detrás del cuerno pequeño, ella dice que es Satanás, lo mismo que la Biblia. Y el periodo histórico de ese cuerno pequeño es lo que se conoce como... El periodo histórico son 1260 años, y fueron del 538 a 1798, pero también se le conoce a ese periodo histórico como la Edad Media o la Edad Oscura. ¿Por qué la Edad Oscura? Porque Apocalipsis 11 dice que fue cuando al pueblo se le retira la Biblia. Y entonces cuando no tienes la Biblia es, en el libro de Salmos, Salmo 119, 105, es como una lámpara. Lámpara es a mi pie tu palabra. Entonces, si te retiran la Biblia, no tienes luz. Y si no tienes luz, estás en oscuridad. Por eso se lo conoce como la edad oscura a ese periodo. En los sellos
A ese periodo se le conoce como desde el tercero, cuarto y quinto sello. Aparece ahí ese periodo. Cuando habla uno de los sellos que se tenía que pesar el trigo. ¿Qué quiere decir eso? Del trigo sale lo que nosotros conocemos como el pan, y la Biblia es un símbolo de el pan, el pan de vida, Cristo y también la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese sello? Creo que es en el cuarto sello. Pues está hablando de tercero o cuarto sello, está hablando de el periodo de la Edad Media, la Edad Oscura. Entonces, eh, tenemos que tener en mente, para interpretar correctamente los sellos, las trompetas y los periodos de la iglesia, primero haber estudiado Daniel. Es un error de vamos a estudiar las 7 iglesias. Y si no estudiaste Daniel o no estudiaste estos principios proféticos que estamos viendo para interpretar la profecía, vamos a malinterpretar. O sea, nos va a ser muy difícil la interpretación. Entonces, así lo presenta Elena White. Ahora, miren la conexión de las Babilonias. Cuando hablamos de las Babilonias nos referimos la literal con la espiritual. Entonces, en la introducción del símbolo del papado, en Apocalipsis 13, el profeta pasa de leopardo, Grecia, que es Grecia, el oso, que es Medo-Persa, y el león, que es Babilonia. Ahora, Daniel 7 menciona león, oso y leopardo, pero Apocalipsis 13 comienza de forma inversa, leopardo, oso y león. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy fácil y sencilla, porque Daniel estaba viviendo en el periodo de León, que es Babilonia. Y cuando Juan escribe el Apocalipsis, él ya no estaba ni en el periodo de León, ni en el periodo del oso, ni en el periodo de Leopardo. Él estaba en el periodo de Grecia, perdón, de el hierro, o la cuarta bestia espantosa, que es Roma. Entonces, como él está en ese periodo de la cuarta bestia espantosa, en Daniel 7 es primero león, porque Daniel está en el tiempo de Babilonia, oso, leopardo y bestia espantosa. Pero Daniel está viviendo en el periodo de la bestia espantosa. Por lo tanto, antes de la bestia espantosa fue el leopardo, antes de el leopardo, el oso, y antes del oso, león. Entonces, de manera inversa está mostrando, pero está presentando los mismos símbolos en Apocalipsis 13:2, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver lo que es la conexión, pero la introducción al símbolo del papado se da en el 13:1 con la bestia que sube del mar. Así vemos que existe una conexión definida entre el león de la Babilonia literal y la bestia de la Babilonia espiritual. ¿Por qué hay una conexión? Porque se están mencionando los mismos símbolos. En Daniel 7 aparece león, y en perdón, Apocalipsis 13 también aparece león. ¿Qué te está diciendo Apocalipsis 13? Te está diciendo que si el león allá en Daniel 7 era literal, Babilonia literal, y luego pasa a ser en el aspecto simbólico la Babilonia espiritual, bueno, la conexión es que en Daniel 13, como ya estamos en el Nuevo Testamento, el león es un símbolo también espiritualmente de la Babilonia, pero la Babilonia espiritual. Y por eso es que por eso es que Juan va a hablar de lo que es Babilonia la Grande, ha caído Babilonia, y mucho utiliza el término de Babilonia. Ahora, entonces, en Daniel 7, ¿el león es Babilonia? Literalmente sí.
En Daniel, en Apocalipsis 13, el león es Babilonia, literalmente no solo utilizado como símbolo, como figura, es que se hace esa conexión, ¿ok? El león en Apocalipsis 13 literalmente sigue representando a Babilonia, pero simbólicamente, espiritualmente, a Babilonia espiritual. El leopardo, literalmente en Apocalipsis, sigue representando a Grecia, pero simbólicamente a Babilonia espiritual. El oso, literalmente Grecia, pero simbólicamente a la Babilonia espiritual. Ahora, ¿por qué decimos simbólicamente? Porque dice el versículo, y vi subir a una bestia del mar, semejante o parecida a un leopardo, un oso y un león. Entonces, en el aspecto simbólico, ¿ok? Esa es la conexión que se hace. De paso, para muchos intérpretes hay una parte del Apocalipsis que les da dolor de cabeza. Apocalipsis 17, las siete cabezas. Si ustedes quieren saber quiénes son las siete cabezas, la clave es Daniel 2 y Daniel, bueno, especialmente Daniel 7 y la conexión con Apocalipsis 13. Y esa conexión nos va a dar quiénes son las siete cabezas. Si quieren saber quiénes son las siete cabezas, yo voy a dar una clase que se llama Apocalipsis 17, son más o menos como unas eh, 80, 90 clases. Cuando yo digo una clase, me estoy refiriendo a una materia y entonces tiene como unas 90 clases. Entonces, ahí vamos a ver quién son las siete cabezas, pero eso sale de Apocalipsis 13. Entonces, vemos que existe una conexión definida entre el león de la Babilonia literal y la bestia de la Babilonia espiritual. ¿Cuál es esa bestia? La que sube del mar, pero está representando a la Babilonia espiritual, porque dice que es semejante al leopardo, al oso y también al león. Entonces, de esta transición de la Babilonia literal hacia el espiritual, el Espíritu Santo ilustra el principio a ser seguido en el estudio del libro de Daniel. Y Apocalipsis usa los símbolos de Daniel para continuar con la historia. Entonces, por eso es que se hace esa conexión en el 13. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Esta es la cita que puede confundir a muchos. Miren lo que dice. Por eso hay que saber hacer exégesis. Hay un principio y eso está probadísimo. Quien malinterpreta la Biblia va a malinterpretar el espíritu de profecía. Quien saca de contexto la Biblia va a sacar de contexto el espíritu de profecía. Quien malinterpreta los siete sellos, los 144,000, las siete trompetas, va a malinterpretar el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo. La Biblia dice que los 144,000, la gran multitud, es el mismo grupo. De paso, tengo una clase también de los 144,000, que son aproximadamente como 100 clases, y dice que son el mismo grupo, probado bíblicamente. Y entonces, Elena G. de White, cuando habla de los 144,000, utiliza el texto de Apocalipsis 14 que habla de la gran multitud. Y cuando habla de la gran multitud, utiliza Daniel 7:9 que habla de los 144,000. ¿Qué está diciendo eso? Es con eso Elena G. de White, que para ella los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. Y hay otras citas donde ella dice, no, es el mismo grupo. Ahora, si alguien malinterpretó en la Biblia los 144,000 diciendo, no, son grupos diferentes, entonces va a decir, no, es que el Elena de White, cuando dice la gran multitud, no se está refiriendo a los 144,000, se está refiriendo a la gran multitud de todos los tiempos. Bueno, en la Biblia hay dos grandes multitudes y en el espíritu de profecía. La gran multitud de todos los tiempos, que es desde Adán y Eva hasta el último que muera antes que inicie el sellamiento. A ese se le conoce como la gran multitud de todos los tiempos.
Existe la gran multitud de Apocalipsis 7 9. Y en el linaje de Juan también existe la gran multitud de todos los tiempos y la gran multitud de Apocalipsis 7 9. Cuando el linaje de Juan habla de que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo, ella no se está refiriendo a la gran multitud de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el último que muera antes del sellamiento. Ella se está refiriendo a la gran multitud de los que van a ser sellados también. Entonces, para ella es el mismo grupo, pero ese es el principio. Malinterpretas la Biblia, vas a malinterpretar a el linaje de White. Eso está probadísimo. Entonces, miren lo que dice el linaje de White en el conflicto de los siglos. En el capítulo 13 de Apocalipsis 1 al 10 se describe otro símbolo. ¿Cuál es ese otro símbolo? La bestia que sube del mar. Aquí mismo, mira, ella es lo que yo les decía, así como la Biblia no nos dice, aquí se dice esto y esto, pero ya sabemos cuando ella dice del 1 al 10. ¿Qué símbolo aparece del 1 al 10? Bestia que sube del mar, porque del 11 al 18, bueno, del 11 al 13 es la bestia que sube de la tierra. Y del 14 al 18 la imagen de la bestia, que es, ¿por qué creen ustedes que en el capítulo 13 aparece, y la clase anterior lo vi, y hablé un poquito más sobre eso? ¿Por qué creen ustedes que en el capítulo 13 aparece ese símbolo, imagen de la bestia? Porque ahí en el capítulo 13 está la bestia que sube del mar, que es la Roma papal, y está la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos. Esas dos se unen para perseguir al pueblo de Dios y hacen lo que se conoce como la imagen de la bestia. Entonces, Elena G. de White, cuando dice en el capítulo 13 se describe otro símbolo, ella está hablando de la bestia que sube del mar. Ahora, ¿por qué yo puse entre paréntesis del versículo 1 al 10? Porque, pero ¿puede referirse a la bestia que sube de la tierra? No, no puede. ¿Por qué razón? Porque de la bestia que sube de la tierra no dice que es semejante a un leopardo. Dice que es semejante a un leopardo la bestia que sube del mar. Entonces, se describe otro símbolo. ¿Cuál es ese otro símbolo? La bestia que sube del mar, semejante al leopardo, ¿ok? Que sería, acuérdense que el león, oso y leopardo. El leopardo sería Grecia, el que es antes de la Roma imperial, que era en el tiempo en que estaba viviendo Juan. Entonces dice que esta bestia que es la bestia que sube el mar, que sabemos que es la Roma papal, es semejante al leopardo. Y luego dice, el cual el profeta Daniel vio en visión. El profeta Daniel vio al leopardo en visión. Y luego dice, esta bestia, ¿qué bestia? ¿El leopardo o la que sube del mar? Pues la que sube del mar. Dice, representa también al poder papal. Entonces, el linaje de White, aquí, cuando dice esta bestia, pues no se está refiriendo directamente al leopardo, sino se está refiriendo a la que sube del mar. No, pastor, pero es que aquí no dice que en el capítulo 13 de Apocalipsis se describe la bestia que sube del mar y esta bestia es el poder papal. Pues no lo está diciendo, pero ya sabemos que otro símbolo es la bestia que sube del mar. Entonces, yo siempre he dicho que para lo que es el estudio de las escrituras y el espíritu de profecía, necesitamos ser como los detectives, saber investigar, ¿ok? Entonces, esta bestia, que es la que sube el mar, representa a la Roma papal. Y en todo el libro de Apocalipsis, especialmente en el 18, le va a llamar Babilonia, Babilonia, Babilonia. Entonces es la conexión que se hace. Así que Elena White, explicando por qué Apocalipsis retoma los símbolos de Daniel, ella dice, en el conflicto de los siglos, las profecías de Daniel y del Apocalipsis deben estudiarse conjuntamente. Una es complemento de la otra. No puedes estudiar Apocalipsis sin haber estudiado Daniel y al revés. Esta cita establece una conexión intencional entre Daniel 7 y Apocalipsis 13,
al emplear los mismos símbolos animales, ahora presentados de forma combinada, lo que indica una transición del ámbito histórico literal al espiritual. Entonces, lo mismo está haciendo el Apocalipsis. Ahora miren lo que dice Elena G. de White. La bestia semejante a un leopardo con pies de oso y boca de león representa una sucesión de poderes y reúne así las características de los reinos representados por esos símbolos en Daniel. ¿Cuáles son esas sucesiones de poderes? Aquí no te lo está diciendo, pero sabemos que el leopardo es Grecia, el oso, los medos y los persas, y el león es Babilonia. Entonces dice una sucesión de poderes. Y Daniel utilizó esos símbolos. Entonces el león, Babilonia literal, el oso, los medos y los persas, el leopardo, Grecia, y la bestia compuesta, o sea, la bestia que sube del mar, por eso yo le llamo compuesta. ¿Por qué? ¿Por qué compuesta? Porque cuando dice la bestia compuesta se está refiriendo a la bestia que sube del mar. ¿Por qué compuesta? Porque dice que es semejante a el leopardo, al oso y al león. Entonces, esa bestia compuesta da como, bueno, en Apocalipsis se le conoce como la Babilonia espiritual. ¿Por qué? Porque esa bestia compuesta es la bestia que sube del mar y la bestia que sube del mar es la Roma papal. Y Apocalipsis 18 a la Roma papal le llama Babilonia la grande. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? No nada más es de que yo me cierro en mi mente y, no, no existe bestia compuesta, es bestia que sube del mar. ¿Y quién te saque de ahí? No, la misma Biblia te está presentando que esa bestia dice semejante en leopardo, pues es una bestia compuesta. Y en el 18 es la Babilonia espiritual. Es como el rey del norte. No, no, el rey del norte es Babilonia y Egipto y listo. No, también pasa a su aspecto simbólico, aspecto espiritual. Entonces, es muy importante esa parte que les estoy comentando aquí. Entonces, miren, Elena White afirma claramente que Babilonia pasa a ser un reino literal a un sistema espiritual. Es lo que ella está planteando. Entonces, el nombre Babilonia se deriva de confusión. En las escrituras se emplea simbólicamente para designar las diversas formas de religión falsa, conflicto de los siglos. Entonces, esto confirma que Daniel comienza con Babilonia literal y Apocalipsis retoma el símbolo y lo amplía hacia la Babilonia espiritual. Entonces no hay confusión. ¿Cómo que el cuerno pequeño es también Babilonia espiritual? Claro que sí. Literalmente no, porque literalmente el cuerno pequeño, podemos decir, es Roma papal. Y Babilonia es representado con el oro, pero en el símbolo, en la figura, es otro símbolo y otra figura que se utiliza para la Roma papal, Babilonia espiritual. ¿Ok? Entonces, eso quiero que ustedes lo entiendan. Elena White no usa la frase exacta principio bíblico. Ella lo que hace es que sí define el método. Entonces, ella no va a utilizar este es el principio bíblico, pero sí utiliza el método de ese principio bíblico. ¿Cómo lo sabemos? Miren en Evento de los Últimos Días. Ella dice, la historia se repite. Entonces ella no está utilizando el principio bíblico, es que la Babilonia literal pasa a la Babilonia espiritual. No, no lo dice, pero solo con esta frase que está diciendo, la historia se repite. Ajá, ya de la Babilonia literal se vuelve a repetir la historia, pero en la Babilonia simbólica o la espiritual. Entonces dice, las profecías ya cumplidas son una clave para comprender lo que aún está por cumplirse. Eso está en Evento en los Últimos Días. Del literal al espiritual, del histórico al escatológico, usando los mismos símbolos. O sea, utiliza los mismos símbolos. Son símbolos que Elena G. de White y la Biblia están utilizando, pero
No es de que, a ver, pastor, entonces el león que representa Babilonia, entonces el león también es Roma imperial. No, estamos diciendo que el león es Babilonia, y ese mismo símbolo no se utiliza para hablar literalmente, sino se utiliza para la bestia compuesta o la bestia que sube del mar, que simboliza a la Babilonia espiritual. Entonces estamos en el símbolo, en la figura, ¿ok? Yo hago mucho énfasis en eso. Aprendan a diferenciar entre lo que es lo literal y lo que es el símbolo. Si yo digo que el cuerno pequeño literalmente es Babilonia, incorrecto. No, eso ni la Biblia te lo permite. Pero si yo digo el cuerno pequeño también es un símbolo de la Babilonia espiritual, correcto, porque así lo plantea la Biblia y lo plantea el espíritu de profecía. Entonces Daniel 7 inicia con Babilonia literal, Apocalipsis 13 retoma el león, oso y leopardo, ya les dije la razón. La combinación indica continuidad histórica más desarrollo espiritual. Babilonia ya no es solo un reino, es un sistema religioso mundial. Este es el modelo inspirado para estudiar Daniel y Apocalipsis. Sin ese modelo, vamos a malinterpretar. Ahora miren, termino con esto. Recuerden ustedes que Daniel utiliza mucho lo que es la repetición y la ampliación desde el libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel 2, los símbolos es una estatua metálica. Utiliza para hablar de las naciones que van a estar en el escenario profético, utiliza lo que es metales. Entonces tenemos cabeza de oro, Babilonia literal, pechos y brazos de plata, Medo persa, vientre y mulos de bronce, Grecia, piernas de hierro, Roma imperial, piernas de hierro, Roma dividida, perdón, pies de hierro y barro cocido el alfarero, Roma papal, hierro desmenuzado, Roma escatológica. Ahora miren, eh, aquí Babilonia es del 605 al 539 antes de Cristo. Medo-Persa del 539 al 331. Grecia del 331 al 168 antes de Cristo. Roma imperial del 168 antes de Cristo al 476. Roma dividida del 476 al 538. Roma papal del 538 a 1798. Ahora, en esto nosotros tenemos fecha. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. Las fechas no las inventamos nosotros. Las fechas, es más, Daniel habló de Babilonia y que después de Babilonia venían los medos y los persas, pero Daniel no sabía que los medos y los persas iban a llegar en el 539 y que Babilonia solamente iba a llegar hasta el 539 y que su periodo iba a ser de... Daniel sabía que su periodo era del 605, pero no sabía que iba a llegar hasta el 539. Cuando se cumplió lo de los medos y los persas, porque él todavía estaba en Babilonia, él dice, ok, entonces Babilonia, su periodo es en la profecía 605 a 539. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros estos periodos? Porque ya se cumplieron en la historia bíblica y en la historia universal. Ahora, la Roma escatológica nosotros no le podemos dar fecha. ¿Por qué razón? La respuesta es bíblica y sencilla, porque no se ha cumplido todavía esto. La Roma escatológica es cuando se sane la herida y va a ir desde el sanamiento de la herida hasta la segunda venida de Cristo. Entonces aquí no hay que andar especulando con fechas, hay que esperar que esto tenga su cumplimiento. Y el otro problema que tienen los estudiosos de Daniel 2, para mí, esto es la base. Si yo, como estudiante de la profecía, no domino esto, estoy frito, estoy perdido. Entonces, el otro error que cometen la mayoría de los intérpretes de la profecía es que solamente llegan solo hasta aquí, hasta la Roma imperial. Ya no hablan de la Roma dividida, Roma papal y Roma escatológica. Después de la Roma escatológica, en la profecía viene otro reino, que es el reino de Cristo, la piedra. Entonces, ¿qué está diciendo Daniel 2? Que en el escenario profético, desde los días de Daniel, que era con Babilonia,
los reinos que van a estar en el escenario profético de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma dividida, Roma papal. Y si te vas a Daniel 11, aparece Francia. Francia solamente aparece en el 508 y 538, perdón, 508 y 1798. Solamente en esos dos periodos aparece Francia. Y si te vas a Apocalipsis, aquí en este periodo, nosotros, si estamos en el Apocalipsis, después de la Roma, que fue del 538 a 1798, después de esa, no es casualidad que la Biblia en el Apocalipsis 13 dice, 13:1, vi subir una bestia del mar, 13:10, perdón, 13:11, después vi otra bestia. ¿Qué está diciendo? Que Estados Unidos viene después de la Roma papal. Entonces, Estados Unidos está en el escenario profético después de la Roma papal, de 1798 hasta la segunda venida de Cristo. Y en Apocalipsis 13, cuando se une la Roma escatológica con la Roma papal, se le conoce como la imagen de la bestia. Entonces, la imagen de la bestia, Estados Unidos y la Roma escatológica, bueno, sabemos que Estados Unidos va a estar de 1798 hasta la segunda venida de Cristo, pero la Roma escatológica y la imagen, porque la imagen es cuando se le sana la herida. Entonces, la Roma escatológica y la imagen que incluye los Estados Unidos, eso va a ser cuando se sane la herida. ¿Cuándo? No lo sabemos. Hay que esperar a que llegue el cumplimiento de esa fecha. Después de estos reinos que aparecen aquí, incluyendo a Francia y a los Estados Unidos y la imagen de la bestia, no viene otro. Nada de que este nuevo orden mundial se está llevando a cabo, pero bíblicamente no está en la profecía. Entonces, el siguiente reino que viene y que este sí va a ser un nuevo orden mundial es el reino de Cristo, pero no un nuevo orden mundial aquí en la tierra. 1000 años allá en el cielo y después de los 1000 años aquí en la tierra. Y no va a ser mundial, va a ser cósmico, va a ser universal. Entonces, Daniel 7, lo mismo. Vuelve a hablar de Babilonia con el oso, el león, medo-persa, leopardo, bestia terrible. Aquí surge el cuerno pequeño que persigue a los santos e intenta cambiar la ley. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué si se va a repetir los mismos imperios como en Daniel 2? ¿Por qué Daniel 7? Aquí yo ya no puse, pero en la Roma dividida son los 10 cuernos y la Roma papal es el cuerno pequeño y la Roma escatológica también es el cuerno pequeño. Depende el contexto. El cuerno pequeño en Daniel 7 se utiliza tanto para la Roma papal como para la Roma escatológica. Si tú estás en el 7:25, donde dice que del periodo de dominio son 1260 años, pues es la Roma papal, el cuerno pequeño. Pero si tú estás en Daniel 7, cuando dice que va a ser destruido el cuerno pequeño, pues es la Roma escatológica. ¿Ok? No lo puse, pero ahí está, se repite lo mismo. Y luego llegamos a Daniel 8. Daniel 8, eh, los símbolos son animales limpios, no solo animales, sino en Daniel 7 son animales impuros, león, o más bien animales no limpios, no aptos para el consumo humano. Entonces, el león, oso y leopardo, y bestia espantosa. La pregunta es, ¿y por qué? Porque Daniel 2:4 al 7 está en arameo, el idioma de la Babilonia, de los pueblos paganos. Entonces, por eso es que aparecen animales no aptos para el consumo. Pero Daniel 8 está en hebreo, porque del 8 al 12 otra vez vuelve al hebreo. Y entonces por eso es que aparecen animales limpios. Carnero. ¿Quién es el carnero? Los medos y los persas. ¿Quién es el macho cabrío? Grecia. Entonces quiere decir, pastor, que esos reinos fueron buenos, esos, porque son limpios. No, solo te está representando, como está en el idioma hebreo, te va a representar animales limpios, pero el carnero y el macho cabrío, pues también persiguieron al pueblo de Dios. Entonces ahí lo tenemos. El cuerno pequeño vuelve a aparecer, pero ahora ataca el santuario y echa por tierra la verdad. La profecía se mueve del plan terrenal al celestial. Ahora, ¿por qué existe esa repetición? Porque en cada capítulo en el 7 se amplía.
y en el 8 se vuelve a ampliar. En el 8 también aparece Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, ya Roma dividida ya no, Roma dividida solamente es en el 2 y en el 7. Entonces, después de la Roma imperial, en el 8 hasta el 12 sigue Roma papal y Roma escatológica. Los mismos reinos, pero se amplía, lo que hace especialmente el cuerno pequeño. Entonces, si ustedes se fijan en la repetición y ampliación, no se da tanto por lo que es Babilonia, Medo-Persia y Grecia, se da para ampliar, repetir y ampliar, pero el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño va a ser la Babilonia en el libro de Apocalipsis, pero la Babilonia espiritual. Y entonces lo que Daniel está diciendo es, lo mismo que hizo la Babilonia espiritual, va a ser la Babilonia, la literal va a ser la Babilonia espiritual. Y el 11 ya no lo puse, pero en el 11 también empieza con Medo-Persa, Grecia, el rey del norte, Roma primero literal y luego simbólicamente Roma imperial, Roma papal y Roma escatológica. Entonces el Espíritu Santo guía al lector desde lo visible hacia lo invisible, desde los imperios literales hacia sistemas espirituales y finalmente hacia el conflicto final, la adoración y lealtad a Dios. Babilonia literal, Babilonia espiritual. De Daniel al Apocalipsis y de la historia pasada a la crisis final. Entonces, así está el diseño de el libro de Daniel. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, haga resplandecer Jehová su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.